Considera la variable aleatoria discreta x, cuya distribución de probabilidad es la siguiente. Aquí tenemos la variable aleatoria discreta, que es xi, y la función de probabilidad, que es pi. Entre las variables aleatorias discretas están el 1, el 2 y el 3, y la función de probabilidad viene dada por c para el 1, para el 2 0,36 y para el 3 el valor de c. Primero hay que observar que las probabilidades vienen dadas en términos decimales o también vienen dadas en porcentajes, ¿no? Como aquí está en decimales, la suma de todas las probabilidades da como resultado el número 1. El literal A, calcula el valor de C. Vamos entonces a sumar todas las probabilidades, C más 0.36 más C, y esto me da como resultado el valor de 1. C más C es igual a 2C más 0.36, esto es igual a 1. Despejamos el valor de C. 2C es igual a 1. Este 36 que está sumando pasaría al siguiente miembro a restar. 2c es igual a 1 menos 0.36, me quedaría 0,64. Continuamos de este lado. El valor de c es igual a 0.64 y el 2 que está multiplicando pasaría a dividir. El valor de c es igual a 0.64, yo para 2 me quedaría 0.32. Este es el valor de C para completar en nuestra tabla. Significa que aquí vale 0.32 de probabilidad y acá el número 3 está también con 0.32. Y como podemos observar, aquí ya hemos completado la tabla con la variable aleatoria discreta, que es xi, 1 con una probabilidad de 0.32. La variable aleatoria discreta, que es 2, con una probabilidad de 0.36 que nos daba el ejercicio, y la variable aleatoria discreta 3 con una probabilidad de 0.32. El literal B nos pide escribir la función de probabilidad y distribución. Primero vamos a hacer el cálculo de la función de probabilidad y luego la de distribución. Para escribir la función de probabilidad de las variables aleatorias discretas necesitamos la siguiente fórmula. F de x es igual a la probabilidad en donde el valor de x debe ser menor o igual a x de la variable discreta. Esto es igual a la sumatoria de todas las probabilidades que le anteceden a esa variable aleatoria, es decir, de xi, que viene a ser menor que x, y esto a su vez es igual a x, que es igual a la variable aleatoria discreta. Muy bien, esta es la fórmula que vamos a necesitar. Vamos a calcular la función de probabilidad de la primera variable aleatoria discreta, es decir, de f1. Esto es igual a la probabilidad cuando x es menor o igual a esa variable discreta, que viene a ser 1. Y esto a su vez es igual a la probabilidad, aquí me dice que x es igual a la variable aleatoria discreta, es decir, es igual a 1. X es igual a 1. Y la probabilidad cuando x es igual a 1 es de 0.32. Ahí estaría la primera función de probabilidad. Asimismo encontramos la función de probabilidad en f2. Esto es igual a la probabilidad cuando x es menor o igual entonces al número 2. Y esto es igual. Cuando la probabilidad de x es menor o igual a 2, entonces tendríamos la primera probabilidad que ya hallamos, la probabilidad de x, que es igual a 1, es esta de aquí, más esta probabilidad, más la probabilidad entonces de x, que es igual a 2, es decir, de los que la anteceden. Aquí está el 2, sería esta probabilidad con esta, es la sumatoria de las dos. Como la primera probabilidad cuando x igual a 1, lo vamos a ubicar como 0.32, más la segunda probabilidad cuando x igual a 2,
es de 0.36. Si sumamos esos dos valores, tendríamos una probabilidad aquí en F2 de 0,68. Asimismo, vamos a encontrar la función de probabilidad en la variable aleatoria discreta, que es 3. Esto es igual a la probabilidad cuando x es menor o igual a 3. Y todos los menores o igual a 3 son el 2 y el 1. Entonces me quedaría la probabilidad de x, que es igual a 1, más la probabilidad cuando x es igual a 2, y más la probabilidad cuando x es igual a 3. Y bueno, esto podemos continuarlo aquí abajo. La probabilidad cuando x es igual a 1 es de 0.32, más la probabilidad cuando x es igual a 2, que es 0.36, y más la probabilidad cuando x es igual a 3 es de 0.32. Si yo sumo 0.32 más 0.36 más 0.32, me va a dar como resultado el valor de la unidad. Así quedaría entonces las funciones de probabilidad. Podemos realizar un gráfico de la función de probabilidad. Para ello empleamos nuestro plano cartesiano en el eje X y en el eje Y. En el eje X van todas las variables aleatorias. Por ejemplo, tenemos el 1, aquí vamos a ubicar el 1, por aquí el 2 y aquí el 3. Y están hasta 0.32, 0.36 y 0.32. Vamos a colocar por aquí 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Inmediatamente escribimos cada uno de los puntos. 1 con una probabilidad de 0.32, más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces podemos graficarlo con una barra, ¿verdad? Así, de esta manera. Aquí tendríamos 0.32. 2 con 0.36, un poquito más arriba, más o menos por aquí. Muy bien. .36 y 3 con 0.32, también por aquí. Así quedaría el gráfico de la función de probabilidad. Para escribir la función de distribución debemos recordar todos los valores que hemos encontrado en la función de probabilidad, comenzando desde el 0. Si al 0 le sumamos los 0.32 de la variable aleatoria número 1, quedaría lo mismo 0.32. Si al 0,32 le sumamos los 0,36 de la segunda variable aleatoria, aquí obtuvimos 0.68. Y si 0.68 le sumamos los 0.32 de la tercera variable aleatoria, aquí obtuvimos el valor de 1. Y escribimos la función de distribución f de x igual, aquí ubicamos la llave y vamos a colocar el valor de 0 cuando la probabilidad es 0, si el valor de x debe ser menor que 1. Los valores menores que 1 te da probabilidad 0. La siguiente, cuando la probabilidad es de 0.32. Cuando es si el valor de la x es mayor o igual que 1, los mayores iguales que 1, es decir, antes de llegar al 2, aquí lo vamos a ubicar, x es menor que 2. ¿Cuándo es la probabilidad de 0.32? Cuando el valor de la x
es mayor o igual que 1, pero menor que 2. Cuando la probabilidad es de 0.68. De igual manera analizamos si el valor de la x es mayor o igual que 2. Aquí es 0.36, pero al mismo tiempo es menor que 3 antes de llegar al 3. Muy bien. Y cuando la probabilidad es 1, si el valor de la x, cuando es 1, cuando el valor de la x es mayor o igual al número 3. Así quedaría mi función de distribución. Podemos realizar un gráfico de la función de distribución. Para ello empleamos un plano cartesiano en la cual en el eje x tenemos la variable aleatoria discreta y en el eje y las probabilidades. Cuando la probabilidad es de 0, cuando x es menor que 1, es 0, entonces aquí vamos a colocar el 1, no lo voy a topar, una bolita sin pintar, y como es menor que 1 se va a ir hacia la izquierda. Ahí la probabilidad es 0. Cuando la probabilidad es de 0.32, aquí estaría 0.32. Cuando el valor de x es mayor o igual a 1, es decir, voy a pintar el 1, pero es menor que 2. Acá no lo voy a topar al 2, una bolita sin pintar. Y ahí trazo mi intervalo. Cuando la probabilidad es de 0.68, acá está el 0.68, casi llegando al 0.7. Cuando el valor de x es mayor o igual a 2, aquí voy a pintar, pero es menor que 3, y aquí no lo voy a pintar. Ahí está mi otro intervalo de función de distribución. Y veamos cuando la probabilidad es 1, cuando es mayor que 3. Aquí pinto, ahí está el 3, y esto se dirige hacia la derecha. Este es el gráfico de la función de distribución. El literal C determina la esperanza matemática, la varianza y la desviación típica, o también que se llama desviación estándar. Para ello vamos a emplear este cuadro en el cual se muestra detallada la variable aleatoria. Lo vamos a hacer ahora en orden vertical para una mejor presentación. La función de probabilidad 0.32, 0.36 y 0.32 respectivamente. Aquí vamos a multiplicar xy, es decir, la variable aleatoria discreta, por la función de probabilidad. Esto de aquí nos va a servir para encontrar la varianza, esta sumatoria, y de este lado en esta columna xy al cuadrado por la función de probabilidad, y esta sumatoria nos va a servir para encontrar la desviación estándar. Entonces xy por pi, 1 por 0.32, aquí va a quedar 0.32. 2 por 0.36 me va a quedar 0.72. 3 por 0.32 me queda 0.96. Si sumo 0.32 más 0.72 y más 0.96, voy a obtener un valor de 2. Allí tenemos la sumatoria de xy por pi. Asimismo, xy, la variable aleatoria discreta, la vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la función de probabilidad. 1 elevado al cuadrado es 1 por 0.32, me va a quedar aquí mismo 0.32. 2, que es xy elevado al cuadrado, y por 0.36 voy a obtener un valor de 1.44. Y 3 al cuadrado, que es 9, por 0.32 me va a quedar un valor de 2.88. Sumo 0.32 más 1.44 y más 2.88, voy a obtener un valor de 4.64. El cálculo de la media o esperanza matemática lo vamos a encontrar con la siguiente fórmula. U es igual a la esperanza matemática de x, que esto es igual a la sumatoria cuando comienza el término 1 hasta el número de términos n
de xi por pi. Y recordemos que la sumatoria de xi por pi, es decir, de estas variables aleatorias, ¿cuánto me dio? Es 2. Por lo tanto, podemos decir que u es igual a 2. 2 sería el promedio o la media o esperanza matemática. El cálculo de la varianza lo vamos a encontrar con la siguiente fórmula. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria, cuando comienza en el término 1 hasta el número de término n, de xi elevado al cuadrado por pi, menos el promedio o la esperanza matemática elevado al cuadrado. Reemplacemos. Esto es igual, la sumatoria de xi al cuadrado por pi, acá está, serían 4.64 menos la esperanza matemática, el promedio que me salió 2, pero lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, sigma al cuadrado es igual 4.64 menos 2 al cuadrado serían 4, y el cálculo de la varianza me quedaría igual, 4.64 menos 4 me quedaría 0.64. Muy bien. Asimismo vamos a realizar el cálculo de la desviación típica, o también llamado desviación estándar, que es igual a sigma es igual a la raíz cuadrada de la varianza, sería de la sumatoria del término 1 hasta el término n de xi elevado al cuadrado por pi menos la esperanza matemática al cuadrado. Recordemos que ese valor ya lo obtuvimos. Lo que está aquí dentro es más claro el valor de la varianza. Entonces podríamos sacar la raíz cuadrada de 0,64. Sacamos la raíz cuadrada de 0.64. Me quedaría un valor de 0.8. Esa es la desviación típica o estándar. Estos resultados los podemos comprobar en nuestra calculadora científica. Para eso vamos a ubicar Shift Setu, bajamos aquí donde dice estadística, el número 3, colocamos el 3 y vamos a activar la frecuencia. Para nosotros la frecuencia sería la probabilidad. Ubicamos menú, luego bajamos aquí en el número 6, dice estadística, y vamos a colocar una variable, el número 1. Ahí está el valor de x, que vendrían a ser la variable aleatoria discreta 1, bajamos 2, igual 3, igual, y vamos a ubicar para el 1 la frecuencia que para nosotros sería los términos de la probabilidad 0.32, igual, otra vez 0.36, igual, y luego 0.32 y presionamos el igual. Ahí están todos los datos. Lo único que tenemos que hacer ahora es presionar este botón que es opción, y aquí dice cálculo de una variable que está en el número 3. Colocamos el número 3 y vamos a comprobar nuestros resultados. Vamos a ver, aquí tenemos que el valor de x, es decir, la esperanza matemática, me dio 2, y aquí está el número 2. Aquí está el número 2, si lo tenemos. Y por aquí también me dio el cálculo de la varianza, que tenemos 0.64. Veamos ahí. Aquí está el 0.64, sigma al cuadrado, miren. Y el cálculo de la desviación estándar, que es 0.8, está más abajo, aquí está, que coincide con nuestro resultado. Por lo tanto, nuestro ejercicio está correcto. El numeral 5. Considera la variable aleatoria x cuya función de probabilidad está dada por la siguiente tabla. Aquí tenemos la variable aleatoria discreta xi, menos 10, menos 5, 0 y 5. Con su función de probabilidad pi, para menos 10 es
la probabilidad es C, para menos 5 es 2C, para el 0 es 3C y para 5 la probabilidad es de 4C. Literal A, ¿cuál es el valor de C? Ya dijimos que la suma de todas las probabilidades me tiene que dar como resultado 1. Entonces C más 2C más 3C más 4C es igual a 1. 1 más 2 más 3 y más 4 son 10C. Esto es igual a 1. Despejamos C. C es igual a 1. El 10 que está multiplicando pasa a dividir. 1 dividido para 10 me quedaría un valor de 0.1. Ese es el valor de C. En nuestra tabla entonces nos quedaría la probabilidad aquí C 0.1. 0.1 por 2, aquí me quedaría 0.2. 0.1 lo multiplico por 3. El resultado sería 0.3 de probabilidad. Y 0.1 por 4 me quedaría 0.4. Así quedaría completa nuestra tabla. La fórmula de la función de probabilidad fx es igual a la probabilidad en donde el valor de la x es menor o igual a esa variable discreta. Es igual a la sumatoria de todas las probabilidades. Las anteriores serían entonces xy es menor a esa variable discreta. Da como resultado el valor de x que es igual a la misma variable discreta. Esa fórmula es la que vamos a emplear. Vamos a escribir la función de probabilidad. La función de probabilidad para la primera variable dependiente, que es menos 10, es igual a la probabilidad cuando x es menor o igual que menos 10. Aquí está la fórmula. Y esto es igual a la misma variable discreta. Entonces nos quedaría la probabilidad de x es igual a menos 10. ¿Y cuánto es la probabilidad cuando x es igual a menos 10? Aquí está, es 0,1. Inmediatamente procedemos a sacar la función de probabilidad en menos 5. Es igual a la probabilidad cuando x es menor o igual que menos 5. Es la misma probabilidad cuando x es igual a menos 10, la anterior, y le vamos a sumar la probabilidad cuando x nos dio igual a menos 5. Es decir, la probabilidad cuando es menos 5 es el mismo menos 5, pero también tomamos el 10 de aquí para acá. Vamos a reemplazar la probabilidad cuando era de menos 10, ya lo tenemos, que es 0.1, más la probabilidad cuando x vale menos 5, era 0.2. Aquí nos da una probabilidad total de 0.3. Continuamos con la función de probabilidad para el 0. Es igual a la probabilidad cuando x es menor o igual que 0. Todos los menores igual que 0 es el mismo 0, el menos 5 y el menos 10. Significa que es la probabilidad cuando x fue igual a menos 10 más la probabilidad cuando x fue igual a menos 5, y en este momento la probabilidad cuando x es igual a 0. Sumando todas estas probabilidades me quedaría 0,1 más 0,2, 0,1 más 0,2, y más la probabilidad de 0, aquí está 0,3, y esto me da como resultado 0,1 más 0,2 más 0,3 me va a dar un total de 0,6. Y vamos a calcular la probabilidad, la función de probabilidad cuando f igual a 5, que es igual a la probabilidad de x que es menor o igual a 5. Es decir, todas las que les anteceden. Sería la probabilidad de x que es igual a menos 10, la probabilidad cuando x valió menos 5, más la probabilidad cuando x es igual a 0, y por consiguiente la probabilidad cuando x es igual al número 5. Reemplazamos la probabilidad cuando x es igual a menos 10, es
0.1, cuando es igual a menos 5 es 0.2, cuando es igual a 0, 0.3, y más la probabilidad cuando es igual a 5 es 0.4. Entonces esto es igual 0.1 más 0.2 serían 0.3, 0.3 más 0.3, 0.6 y más 0.4. Aquí me va a quedar el valor de la unidad. Y podemos realizar una gráfica de la función de probabilidad. En el eje X tenemos la variable aleatoria discreta y en el eje Y las probabilidades de cada una de esas variables. Aquí tenemos menos 10, la probabilidad es 0.1. Vamos aquí, ya tenemos la separación, vamos a hacer por unas barras, ahí tenemos el 0,1, lo sombreamos. Para menos 5 es 0.2, menos 5, aquí damos una barra, es la probabilidad de 0.2. Asimismo, para el 0, una probabilidad de 0.3. El 0. Ahí en 0, 0,3 y en 5 la probabilidad es 0.4. Este sería mi función de probabilidad. El literal C, determinen la función de distribución. Para ello debemos recordar todas las funciones de probabilidad que hemos hallado anteriormente. 0 más 0.1, 0.1 más 0.2 serían 0.3, más 0.3 más 0.3 son 0.6 y 0.6 más 0.4 me da como resultado la unidad. La función de distribución f de x es igual, colocamos la llave. Cuando la probabilidad es 0, vamos a ver, colocamos aquí una coma, si el valor de x es menor que menos 10. Todos los valores que menos 10 da como probabilidad 0. Cuando es 0.1, colocamos así mismo una coma, si el valor de la x es mayor o igual que menos 10, pero debe ser menor o igual que menos 5. Si los valores mayores o iguales que 10 hasta antes de llegar al 5, al menos 5, me da como resultado una probabilidad de 0.1. Luego viene con 0.3, probabilidad de 0.3. Vamos a colocar aquí cuando el valor de la x, si el valor de la x es mayor o igual que menos 5, pero a su vez es menor que 0. Seguimos, cuando es 0,6, colocamos si el valor de la x es mayor o igual que 0, pero es menor que 5. Y cuando la probabilidad es 1, vamos a colocar si cuando es 1, cuando x es mayor o igual que el número 5. Vamos a realizar el gráfico de nuestra función de distribución. Cuando la probabilidad es 0, cuando x es menor que menos 10. Aquí no lo voy a topar. Los menores que menos 10 se van hacia la izquierda, aquí dibujo una línea. Y cuando la probabilidad es de 0.1, aquí está 0.1. Cuando estoy topando al 10, lo voy a pintar, pero al menos 5 no lo estoy topando. En este intervalo es 0.1. Ahí trazo mi intervalo. Cuando la probabilidad es 0.3, cuando estoy topando al menos 5, 0.3 está aquí. Al menos 5, pero no topo al 0. Aquí está el 0, ¿sí? 0, tenemos menos 5 y 0.
Aquí entonces trazo una línea. Cuando la probabilidad es de 0.6, cuando estoy topando al 0.6, estaría acá, pero no topo al número 5. Aquí estaría mi otro intervalo. Y por último, cuando la probabilidad es 1, cuando los valores de x son mayores o iguales que 5. Aquí arriba estoy topando al 5 y esto entonces se va hacia la derecha. Así quedaría mi gráfico de función de distribución. A continuación observamos una tabla en donde hemos ubicado las variables aleatorias discretas con las funciones de probabilidad. Vamos primeramente a completar esta tabla para poder calcular luego la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar. La multiplicación en esta columna de xy por pi sería menos 10 por 0.1, me queda menos 1. Menos 5 por 0.2 me queda menos 1. 0 por 0.3 me queda 0. 5 por 0.4 tengo un valor de 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2 más 0 menos 2. Menos 2 más 2 es igual a 0. Ahora vamos a elevar x y la variable aleatoria discreta al cuadrado, lo multiplicamos por pi. Es decir, menos 10 por menos 10 serían 100. 100 por 0,1. Aquí me queda un valor de 10. Menos 5 al cuadrado serían 25 positivo por 0.2 me quedaría 5. 0 al cuadrado es 0. 0 por 0.3 es 0. 5 al cuadrado es 25 por 0.4 tengo un valor de 10. Son 15. 15 más 10 me quedaría la sumatoria de xy al cuadrado pi 25. Para el cálculo de la esperanza matemática empleamos esta fórmula que ya lo vimos anteriormente. U es igual a la esperanza matemática a la sumatoria cuando los términos comienzan en 1 hasta un número determinado de términos de xy por pi. Y esto es igual, esta sumatoria de xy por pi ya lo encontramos, aquí está, es 0. Por lo tanto, la esperanza matemática es 0. La varianza. Esta fórmula también ya la vimos, que es igual a la sumatoria cuando comienzas en 1 hasta un número determinado de términos de xy al cuadrado por pi menos la esperanza matemática al cuadrado. Reemplacemos sigma al cuadrado, esto ya lo encontramos, x al cuadrado pi me dio 25 menos la esperanza matemática que me dio 0 y lo elevo al cuadrado. Sigma al cuadrado es igual 25 menos 0, me quedaría 25, es la varianza. La desviación típica o estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria cuando comienzas en término 1 hasta el número de término n de xy elevado al cuadrado por pi menos la esperanza matemática al cuadrado. Entonces, anteriormente todo lo que está aquí adentro ya lo sacamos. ¿Cuánto vale? Vale 25. Sería entonces la desviación típica la raíz de 25. Y la raíz de 25 me quedaría igual 5. Entonces tenemos acá mi esperanza matemática, mi varianza y mi desviación típica o estándar. Podemos comprobar nuestros resultados con el uso de la calculadora científica. Presionamos Shift Setup, bajamos, aquí tenemos la estadística 3 y vamos a activar la frecuencia que para nosotros son las probabilidades. Presionamos menú, bajamos al número 6 que es estadística y colocamos una variable. Ahí está la tabla. De la X vendrían a ser las variables aleatorias independientes, que en este caso es menos 10. Luego tengo menos 5. Luego tengo el 0. Y por último tengo el 5. Y la frecuencia vendría a ser todos estos valores de las probabilidades. Subimos. Ahí está. Para menos 10 tengo 0.1, 0,1. Luego tengo para el menos 5 0,2. Luego para el 0 vendría a ser 0,3. Y para el 5 0,4. Y presiono ahora
el botón opción y aquí dice cálculo una variable, el número 3, coloco el 3 y miren, observemos, X, la media es 0, coincide con el 0. Tenemos la desviación, la variable, la varianza que sería 25, si me coincide acá está el número 25 y la desviación típico estándar que más abajo tenemos el valor de 5. Entonces está correcto nuestro ejercicio. El número 3, analiza y resuelve. Se define como la variable aleatoria X como X, que es igual a camiones que se usan para la repartición de mercaderías en un día de trabajo. La distribución de probabilidad para la empresa A y la empresa B es, nos dan dos cuadros. La empresa A, cuyas variables aleatorias discretas son 1, 2 y 3. Para la primera sería la probabilidad 0,5, para la segunda variable aleatoria 0,45 y para el número 3 sería de 0,3 de probabilidad. En la empresa B tenemos las variables aleatorias discretas como 0, 1, 2, 3 y 4. Cada una correspondiente a 0,1, a 0,2, 0,3, 0,3 y 0,1 de probabilidad. Nos pide encontrar cuál es la media o esperanza matemática. Literal B, ¿cuál de las dos empresas tiene mayor varianza? Literal C, ¿cuál de las dos empresas mantiene una mejor organización en cuanto al uso de transporte por reparto de mercancía y por qué? En primer lugar vamos a trabajar con la empresa A. Aquí tenemos las variables aleatorias discretas en forma vertical con cada una de las probabilidades. Debemos encontrar la multiplicación de XI por PI, es decir, 1 por 0,25, 0,25. 2 por 0,45 me quedaría 0,9. 3 por 0,3 también tengo 0,9. Sumo los 0,25 más 0,9 y más 0,9. Aquí me va a quedar un valor de 2,05. Y asimismo, XI al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado por 0,25. Aquí me queda 0,25. 2 al cuadrado serían 4 por 0,45, tendría 1,8. Y 3 al cuadrado serían 9 por 0,3, obtengo 2,7. Sumo estos tres valores, 0,25 más 1,8 y más 2,7, tengo un total de 4,75. La esperanza matemática, ya sabemos, utilizamos esta fórmula, es la sumatoria de toda la XI por PI en esa cantidad de variables aleatorias discretas. Pero me dio ¿cuánto? 2,05. Directamente podemos decir que la esperanza matemática es 2,05. Tenemos la varianza, la sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de XI al cuadrado por PI, me dio 4,75. Le voy a restar la esperanza matemática, 2,05, pero lo elevo al cuadrado. Esto es igual a 4,75 menos 2,05 al cuadrado, me queda 4,2025. Restamos esos dos valores y obtengo un total de 0,5475. Podemos redondearlo a dos decimales. Aquí tengo 0,55. Muy bien. La desviación típica es igual a la raíz cuadrada de lo que obtuvimos, es decir, de la varianza, ¿no? Escribimos la fórmula. Lo que obtuvimos, ¿cuánto fue? Fue 0,55 redondeado a la centésima, ¿no? Y la raíz de 0,55 me quedaría 0,74 como desviación típica para la empresa A. Asimismo voy a calcular nuestra esperanza matemática, la varianza y la desviación típica de la empresa B. Para ello ya tengo aquí nuestras probabilidades con cada una de las variables aleatorias. Vamos a multiplicar XI por PI. 0 por 0,1, aquí tengo 0. 1 por 0,2, me queda 0,2. 2 por 0,3 tendría 0,6. 3 por 0,3 serían 0,9.
y 4 por 0.1, 0.4. Sumando esta columna obtengo un total de 2,1. Muy bien, ahora para esta columna x y al cuadrado por pi, es decir 0 al cuadrado por 0,1, me queda 0. 1 al cuadrado es 1 por 0.2, obtengo 0.2. 2 al cuadrado serían 4, 4 por 0.3, me queda 1.2. 3 al cuadrado es 9, 9 por 0.3, me queda 2.7. 4 al cuadrado serían 16 por 0.1, obtengo 1.6. Si sumo todos estos valores, en esta columna voy a tener 5.7. Ahora, nuestra esperanza matemática está dada por la sumatoria de xy por pi, que en este caso me dio 2.1. Aquí voy a colocar entonces mi esperanza matemática de 2.1. Asimismo obtengo la varianza sigma al cuadrado, la sumatoria de x al cuadrado por pi, en esta columna me dio 5.7, menos u, que tengo 2.1, que es la esperanza matemática elevado al cuadrado. 5.7 menos 2.1 al cuadrado son 4.41, y si resto estos dos valores, 5.7 menos 4.41, tendría 1.29. Esa es la varianza. Y la desviación típica es la sumatoria de xy al cuadrado por pi menos la esperanza matemática, es decir, el valor que obtuvimos nos dio 1.29. A eso le saco la raíz cuadrada, y por lo tanto la desviación típica o la desviación estándar me da un valor de 1.1357816669. Pero si yo deseo, lo puedo redondear en dos decimales. Este 5 redondea a 3 en 4, 1.14 sería mi desviación típica. Aquí tenemos entonces la esperanza matemática, las varianzas, y 1.14 la desviación típica. Hemos realizado un cuadro en donde hemos ubicado cada una de las respuestas de la media esperanza matemática de la empresa A y B, la varianza de cada empresa y la desviación típica. El literal A nos pedía cuál es la media esperanza matemática de cada distribución. Y tenemos entonces que la empresa A tiene una media esperanza matemática igual a 2.05 y la empresa B tiene una media o esperanza matemática de 2.1. También nos pide el literal B cuál de las dos empresas tiene la mayor varianza, y vemos que la mayor varianza está ubicada en la empresa número B. Por lo tanto decimos empresa B, en la cual su varianza es igual a 1.29. Y el literal C nos pide cuál de las dos mantiene una mejor organización en cuanto al uso del transporte para el reparto de mercancías y por qué. Con la misma tabla podemos analizar lo que es la desviación típica. ¿Por qué? Cuando la desviación típica se acerca al cero, es decir, se acerca a la media aritmética, por lo tanto allí va a haber una mejor proporción en sus puntos, en este caso de la probabilidad. Por lo tanto, el que se acerca más al cero sería la empresa número A con 0.74. Entonces, ¿cuál de las dos mantiene una mejor organización en cuanto al uso de transporte? Vamos a decir que es la empresa A, debido a que tiene menor desviación estándar. De 0.74. Así quedarían entonces mi resultado a este problema.